día de hoy resolveremos algunas ecuaciones exactas. Primero, en este punto de nuestro curso de ecuaciones diferenciales probablemente ya conocemos las herramientas de variables separables y ecuaciones lineales. Si nosotros tratamos de separar las variables que tenemos acá, veremos que no vamos a poder. De hecho, estas sumas multiplicadas acá por este diferencial, donde estén las dos variables, tienden a ser muy malas amigas de esas variables separables. No las vamos a poder separar. Siguiente punto, la ecuación lineal. Para eso debería tener una variable lineal. La x está claro que no es, y la y, a pesar de que aquí es lineal, por acá la tenemos como un exponente y desde ese momento pues sabremos que no es una ecuación lineal. Así que vamos a probar si es una ecuación exacta. ¿Cómo probamos eso? Bueno, si decimos que esto es m de x, y que esto es n de x, y, yo puedo obtener las derivadas parciales de estas expresiones. Y si son iguales, la ecuación es exacta. Ahora, ¿bajo qué criterio? La que tiene el diferencial con respecto a x, la voy a derivar ahora con respecto a y. Y la que tiene el diferencial con respecto a y, lo vamos a hacer ahora con respecto a x. Si estas derivadas parciales son iguales, entonces la ecuación es exacta. Comencemos. La derivada parcial de m con respecto a y. Si derivamos esto, con respecto a y, la derivada sería 4x al cubo. Y la derivada del logaritmo natural de x con respecto a y sería 0. Vamos con el siguiente. La derivada parcial de n con respecto a x. La derivada de x a la 4 es 4x al cubo. Y la derivada de e a la y se nos vuelve 0. ¿Son iguales estos dos resultados de la derivada? Sí. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos nosotros acá es exacta. Ahora, hasta el momento es lo único que hemos logrado demostrar que la ecuación es exacta. Ahora, como la ecuación es exacta, ¿cómo se resuelve o qué significa el hecho de que la ecuación sea exacta? Bueno, como la ecuación es exacta, sabemos que esto que tenemos acá, eso siempre se da al momento de tener una ecuación exacta, sería la derivada de la función con respecto a x. Y el segundo tramo que tenemos por aquí sería la derivada de la misma función, nada más que con respecto a y. Y vamos a tomar cualquiera de los dos tramos para empezar a resolverla. Voy a tomar el tramo de la izquierda. Si nosotros aplicamos el concepto de separación de variables, obtendríamos esta expresión. Y vamos a integrar con el objetivo de eliminar estos diferenciales. La integral de d de f sería f de x, y, está en términos de las dos variables. Y esto que tenemos acá lo vamos a integrar con respecto a x. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso le sumamos 1 al exponente, sería x a la 4y, y lo mandamos a dividir. 4 entre 4, 1. Más la integral de este logaritmo natural de x. Es una integral bastante común en el curso de cálculo y la vamos a recordar por acá. La integral del logaritmo natural de x de dx. Era una de las integrales que resolvíamos por partes, donde diremos c a u, logaritmo natural de x, y d de b sería d de x. Derivamos esto. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la integral de d de b sería integral de d de x, que es x. Aplicando el concepto de la integración por partes,
nosotros sabemos que la respuesta sería U por B menos la integral de B por D de U. Si seguimos resolviendo, acá nos quedaría únicamente d de x y la integral de d de x sería x más la constante de integración. Y esa sería la respuesta de la integral del logaritmo natural de x. Tendríamos entonces x logaritmo natural de x menos x. Y aquí viene un momento importante, y es lo siguiente. Integramos este primer término, integramos el logaritmo. Si yo estoy diciendo que esta es una función que está en términos de x y de y estoy integrando en términos de x, ¿qué pasaría? Que todo aquello que no estaba en función de x al momento de ser derivado desapareció. Por lo tanto, al momento de integrarse debe aparecer. Y como no sabemos cuáles son esos términos, los vamos a agregar, solo que como una incógnita. Así que diríamos que todo aquello que no estaba en término de x, sino que en este caso, que era una constante, o estaba en término de y, se llama g de y. Y ya hubiésemos tenido la respuesta. Miren, aquí está la función. El detalle es que ahora tenemos como incógnita este g de y. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a aprovechar el concepto que teníamos acá. Dijimos que si esto era exacta, yo podría decir que esta parte es la derivada de la función respecto a x y esta parte la derivada de la función con respecto a y. Y eso me va a permitir que al derivar esta expresión con respecto a y, pueda hacer la comparación. Hagámoslo para que lo entendamos mejor. Si yo derivo esto, tendríamos la derivada de x a la 4y es x a la 4 más la derivada de x, logaritmo natural de x, si estoy derivando con respecto a y, es 0. La derivada de x es 0. Y la derivada de g sería g' de y. Ahora, esto es exactamente lo mismo que esto. Y por lo tanto los puedo comparar, los puedo igualar. Si esto es igual a esto, automáticamente x a la 4 más g' de y debe ser igual a x a la 4 más e a la y. Y eso nos permitirá resolver esto como una ecuación. Si llevamos a restar el x a la 4, nos quedaría únicamente que g' de y es igual a e a la y. Pero yo no quiero g' de y, yo quiero g de y. Entonces, para eliminarlo, esta es una derivada, el proceso inverso sería integrar. La integral de g' de y sería g de y la integral de e a la y es e a la y más la constante de integración. Y encontramos ese valor de g de y que necesitábamos. Por lo tanto, la respuesta de nuestra ecuación será que f de x, y es igual a x a la 4 por y más x por logaritmo natural de x menos x más g de y, que es e a la y más c. Y nosotros sabemos que toda esta expresión que nosotros tenemos acá va a ser igual a una constante cualquiera. O podríamos colocar igual a 0. También podríamos reescribir todo esto y decir que va a ser igual a una constante. Y esa es nuestra solución.